Bienvenidas a todas, a todos, a todes. Nos encontramos en la apertura de Transformando los Programas, un taller para incorporar la perspectiva de género en los programas de las asignaturas de las carreras de la Facultad de Psicología. Como ya contamos en la fundamentación del programa, el objetivo de este taller es generar un espacio de formación para que las y los docentes cuenten con las herramientas teóricas y prácticas para elaborar una nueva versión del programa de sus asignaturas, que incorpore la perspectiva de género de manera integral en vinculación con los demás contenidos que ya se trabajan. Un programa implica un recorte, una elección donde se toman algunas cuestiones y otras quedan por fuera. Es una posición ético-política, desde donde nos situamos frente a los otros y a las otras. Entendemos que las condiciones de segregación que se producen sobre diferentes colectivos son construcciones tramadas y determinadas históricamente en el seno de discursos, prácticas, saberes y poderes en los que el campo científico y la producción de conocimientos no están exentos. No solo no están exentos, sino que proporcionaron y proporcionan los fundamentos sobre los que se asienta esa misma segregación. Y la nominación crea realidad, instituye modos de pensar y de hacer que exceden al campo científico académico, instalándose en los vínculos, en las relaciones e intercambios entre las personas y las comunidades. No ceder dócilmente a estas representaciones implica que la universidad puede y debe hacer otra cosa: obstinarse en la producción y puesta en circulación de saberes que posibiliten imaginar y construir otro mundo. Como dice Susie Shock, no queremos ser más esta humanidad, y esto incluye también a nuestra institución. Un programa, decíamos, implica un recorte, una elección. Podemos reproducir o podemos transformar. Para eso tenemos que revisar, interrogar las marcas heteronormativas, patriarcales, coloniales que nos habitan. La revolución está en las preguntas, dice nuestra compañera Morena García. Hacia allá vamos. Tenemos la convicción de construir una formación abierta a los debates históricos y actuales, de que los movimientos sociales que producen sujetos políticos se constituyan como actores dentro de la universidad, y esta a su vez contribuye al entramado social, no solo con la formación de profesionales y trabajadores comprometidos con su pueblo, sino también con la generación de políticas que hagan posible sostener en acto la idea de un Estado garante de derechos. No queremos ser una academia ajena a los debates y disputas que implican reconocimiento y ampliación de derechos y acceso a los mismos. No queremos ser más una institución que no eleve su voz frente a las desigualdades y las segregaciones. Necesitamos erradicar discursos y prácticas que psicopatologicen las identidades de género, las diversidades sexuales, las diversidades culturales. Y en esta apuesta político-institucional necesitamos del compromiso de todas, de todos, de todes, para poder transformarnos. Sabemos que contamos con ello. Es la misma comunidad educativa que habitamos, que nos moviliza y posibilita que continuemos con estas políticas transversales para la construcción de un porvenir más justo, solidario y diverso. Muchas gracias por acompañarnos acá en esta apertura, que si bien es un taller que ya comenzó hace 10 días atrás, esta es la apertura, digamos, abierta a la comunidad. Y hoy contamos con la presencia de la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Alba Rueda. Alba Rueda es activista trans, integrante del Noti Trans y de Mujeres Trans Argentina, fue presidenta, investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de Cava. Muchas gracias, Alba, bienvenida. Esperamos que esta sea la primera de muchas intervenciones y articulaciones en conjunto. Gracias, muy buenos días, Paula, gracias por la presentación. También muchísimas gracias a todas las compañeras que hacen posible no solamente esta actividad, sino esta iniciativa de poder repensar saberes situados en las cuestiones vinculadas a géneros y diversidad.
Me parece un proyecto fundamental de deconstrucción, sobre todo estableciendo lazos territoriales, es decir, con nuestra comunidad. Creo que es un modo hermoso de construir también transformaciones sustantivas, no solamente en el marco de las decisiones de esos espacios bueno, que poco habitamos, que poco ejercemos también, ¿no? Los espacios de poder. Así que uno de los temas es cómo construir contrahegemonías, cómo anular esas desigualdades, esas asimetrías históricas, y en definitiva, cómo constituir un mundo un poco más justo, rompiendo desigualdades estructurales. Creo que la visión y la misión de nuestras prácticas feministas y transfeministas tienen sobre todo este posicionamiento, ¿no? Un posicionamiento político frente a realidades de profunda desigualdad, sabiendo que también actuar frente a esa desigualdad no significa invertir las relaciones de poder, sino tratar de anularlas, tratar de romper esa desigualdad que ha conformado tanta violencia y que nos ha conformado también en sociedades transmisoras de violencia, y que esa violencia también se transmite a través de la persona que somos. Y las personas que somos no es solamente una caracterización poblacional, sino también tiene que ver con la constitución de nuestras subjetividades. Entonces, la pregunta también se vuelve en una dimensión epistemológica, ¿no? ¿Cómo parar la violencia a partir de otras prácticas que puedan también generar otras subjetividades, otros intercambios, sociedades más saludables? Hoy más que nunca creo que hace falta volver a la pregunta sobre la salud social, comunitaria, desde la perspectiva social y comunitaria, porque, bueno, en el contexto de pandemia se ha visto que no solamente se trata de una transmisión de un virus, sino también se trata de una transmisión de comportamientos, de comportamientos sociales, de una reacción, una actitud frente a esas desigualdades, y sobre todo, perdón, no de desigualdades, sino una reacción frente a un escenario complejo que nos puso también digamos, a mirar nuestros espacios de constitución familiares, las relaciones interpersonales en una nueva clave que no habíamos vivido generacionalmente. Seguramente el mundo a lo largo de la historia atravesó cuestiones pandémicas así, sustantivas, que generan un cambio en la concepción, un cambio de posicionamiento frente a esto. Bueno, nos toca atravesar sin duda un momento social, comunitario, con muchas preguntas acerca de la salud digamos, comunitaria, social, cómo prevenirnos y cómo también situarnos frente a eso. Así que la pregunta tiene una implicancia, digamos, social, comunitaria, tiene una implicancia sobre las preguntas, digamos, que constituyen nuestras relaciones intersubjetivas, pero también, digamos, los modos en los que nos cuidamos. Y creo que ahí vuelvo sobre el inicio del planteo que hizo Paula. Cómo cuidarnos también significa un pronunciamiento frente a las violencias, prácticas territoriales, modos de situar otros interrogantes, y celebro que la referencia que hiciste en la presentación sea, digamos, con compañeras trans, travestis, rosarinas, que también están pensando estas preguntas fundamentales y nos llevan digamos, a planteos de mucha apertura, sobre todo, ¿no? De romper con dogmatismos. Morena García es nuestra compañera a la cual leemos, queremos y también admiramos por el recorrido territorial, por el recorrido de una lucha que tiene mucho eco aquí en Rosario, ¿no? Tiene mucho anclaje, y no está sola, eso es lo más significativo. Sé que el esfuerzo también de la ONR a lo largo de estos años por situar estas agendas no nace en el taller, tiene ya quizás una breve tradición, breve y tradición, no sé si son compatibles, pero lo cierto es que tiene un desarrollo a lo largo del tiempo, no solamente con cuestiones vinculadas al cupo, sino también cuestiones más vinculadas a sumar a compañeras que hacen a nuestras agendas, a nuestras luchas, a poner el valor en la perspectiva
de los transfeminismos, sabiendo que la respuesta tiene que ser muy concreta y pragmática, ¿no? Esto me parece que se juega ahí también, en el terreno de lo material, de lo real, nuestros compromisos, que no son solamente voces. Así que bueno, todo listo como para pensar que efectivamente no podía ser de otro lugar, sino es aquí en la UNR, en la Facultad de Psicología, las iniciativas para repensar los contenidos, para resituar las preguntas y esos interrogantes que hagan a redes territoriales. Y creo que es no solamente necesario por el tiempo político, sino también urgente. Y esa urgencia tiene que ver con, ahora sí, con un canon, con una tradición basada en la patologización de las identidades travestis y trans. Creo que ahí es donde efectivamente para nosotros, para muchas personas LGBT en sentido más amplio, y puntualmente para travestis y trans, los criterios de patologización atravesaron muchos ámbitos, muchos momentos de nuestras vidas, sobre todo para determinadas generaciones. Yo creo que esto es sin duda algo que habría que situarlo también como en escenarios de disputa. Yo no creo que solamente sea una visión, digamos, descriptiva de una realidad que nos atravesó y nos conformó, sino también de estas iniciativas que buscan romper esas hegemonías. Digo eso porque me parece fundamental e importante tener también una dimensión concreta de que nuestros planteos están teniendo eco, están abriendo puertas, surcos, están con un enclave importante respecto a los temas que nos atravesaron históricamente. Tenemos más material, contamos con mucho más material para poder pensar los criterios de patologización que atravesaron nuestras historias, pero en lo concreto, de vuelta, me parece que digamos, lo conocemos o tomamos contacto por la urgencia también, no solo en términos políticos, ¿no? De cambiar criterios de patologización, y ahí me lleva a 1990, cuando se quitó de la OMS la homosexualidad de los manuales de psiquiatría, toda la campaña por la despatologización de las identidades trans, que ya tiene una referencia mucho más reciente, del 2012 en adelante, una campaña mundial acerca de la despatologización. Estas son agendas que tienen una dimensión institucional, política, un pronunciamiento importante, pero también pienso que para nosotras la patologización quizás se tradujo y se traducen en prácticas institucionalizadas en la clínica, en ámbitos de salud, en una visión de cómo, miren la dimensión que esto tiene, no solo en la clínica como espacios de salud, sino también las implicancias de estos saberes dentro de la conformación de profesionales. Nosotras estamos problematizando hace unos años atrás, como movimiento social, político en Argentina, todo el tema de una justicia transfeminista, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el crimen, el travesticidio a nuestra compañera Amancay Diana Zacayán. Creo que realmente nos puso de cara a tantas falencias que tiene el sistema de justicia para poder incorporar no solamente una lectura sobre nuestras identidades, dándonos el valor de que se trató de un travesticidio, sino también de lo que implica justamente el tema de los saberes, de las prácticas profesionales que hacen a las ciencias auxiliares a la justicia, ¿no? Toda la medicina forense, todo el ámbito forense, que también tiene una dimensión dentro del ámbito de la psicología, tiene modelos binarios, está asentado en modelos binarios, está asentado en modelos de un biologicismo que estructura prácticas que no nos leen, que no nos sitúan, que no nos identifican, que no nos reconocen dentro de digamos, dentro de esto. Entonces, dentro de estos saberes. Entonces, digamos, como ciencias auxiliares a la justicia, ¿qué podemos esperar de la conclusión de la base, digamos, de un criterio binario
asimétrico, basado en la patologización hacia las identidades travestis y trans. ¿Qué modos de justicia podemos exigir a partir de entonces? Entonces, me parece que es urgente, por eso decía, es necesario, es urgente estar trabajando, situándonos en una agenda que cambie nuestras realidades. Y esto implica y tiene una implicancia en ámbitos académicos, sobre todo, no solamente porque conforman y se replican los cánones, y ahí vuelvo a la pregunta de Paula, ¿no? Si el conocimiento tiene que ver con la repetición o la transformación también de esos planteos. Y ahí creo que realmente ahí es donde se toma urgente en términos políticos, no solamente la despatologización en los ámbitos de pronunciamiento formal, como en la Organización Mundial de la Salud, los manuales de psiquiatría, prácticas que son importantes, porque realmente, digamos, hay una práctica cotidiana sobre la patologización basándose en esos manuales de psiquiatría internacional. Sino también me parece que hay otra dimensión, ¿no? Que es también una dimensión, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, también en la clínica, también en la conformación de saberes, que hace que es urgente volver a resituar el paradigma de lo que se considera y lo que se constituye como salud hoy en Argentina, ¿no? Y creo que Argentina tiene enormes ventajas para poder dar estos debates, ventajas ancladas en luchas sociales, en luchas que tienen, digamos, un recorrido de logros políticos. Matrimonio igualitario, quizás como un antecedente a matrimonio igualitario también habría que decir la unión civil en Buenos Aires, en la primera ciudad en Latinoamérica que en el 2002 se constituye como la que reconoce la unión de personas del mismo sexo de manera vinculante a determinados derechos. Por supuesto no estaba agotada, lo que queríamos era la igualdad de derechos en términos más amplios, términos civiles, tal como el resto de las personas. Entonces, matrimonio igualitario sin duda fue un debate social nacional que nos pudo conformar en determinados planteos que son imprescindibles para poder llevar adelante otros que hacen a la vida social, política y sobre todo al planteo de los derechos. Por ejemplo, ley de identidad de género 2 años más tarde, en el 2012, la ley de cupo trans en el 2015 como una acción afirmativa en la provincia de Buenos Aires, donde de vuelta nuestra compañera Mancay Diana Zacayán toma la iniciativa de decir el Estado debe generar una acción afirmativa sobre la población travesti trans. No basta solo, digamos, con la ley de identidad de género, porque hay condiciones de vida que transformar. Entonces el planteo se vuelve en esa mirada hacia el Estado y hacia la democracia, sobre todo, ¿no? La democracia que creamos, que constituimos desde los movimientos sociales y políticos. Entonces, digo eso porque se van generando espacios que generan preguntas. Sin duda, la creación misma del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también responde a esa dimensión quizás ya muy reciente, en estos 18 meses que lleva creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Podemos contar primero que es un gran logro de los movimientos sociales y políticos, sobre todo porque el planteo frente a las violencias, es decir, el planteo frente al ni una menos, frente a lo que fue, digamos, la ocupación de la calle por parte de las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, para exigir políticas públicas que paren la violencia por motivos de géneros, tenía y tiene un eco importante en la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero también, digamos, y pongo quizás en relevancia, quizás no, pongo en relevancia al Ministerio de las Mujeres, porque me parece que hay una necesidad de transversalizar las políticas públicas en perspectiva de género y diversidad, que esto sí es algo nuevo también dentro de los planteos latinoamericanos. Basta ver los gobiernos latinoamericanos para ver justamente esto, ¿no? Cuál es el valor que tiene que se cree
un Ministerio de las Mujeres que tenga un presupuesto para abordar las violencias, 2000 años de violencia patriarcal, machista, un Estado liberal que tiene una concepción estructuralmente patriarcal. Entonces, realmente el valor de estos 18 meses tiene que ver con iniciar con cuestiones muy asentadas en esta a mí me sale, bueno, en estas resistencias, en estas transformaciones, voy a usar el concepto de Paula, para no decir en estas luchas sociales que planteamos las mujeres hace muchos años, para ponerle también un coto, para ponerle un límite a la violencia patriarcal y machista, ¿no?, en nuestra sociedad. En ese recorrido, creo que tenemos también que poner el valor en lo que esto permitió, no solamente en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, y revela que realmente cambiar una práctica institucional no se trata solamente de un abordaje sobre las violencias, sino también tener que cambiar subjetividades. Y ahí la ley Micaela se sitúa como una de las herramientas más fundamentales, porque la ley Micaela lo que tiene, primero, es en sí mismo una consonancia con las políticas de género, porque obviamente surge de una demanda social, de la Cámara, del Congreso de la Nación, como con esta voluntad de decir que no solamente, que frente a las violencias, la respuesta es pedagógica, ¿no? Es volver a repensar y a replantear cuestiones vinculadas a las violencias, no solamente en quienes actúan con violencia, sino en cómo desnaturalizamos las violencias en nuestras prácticas. Y ahí, digamos, algo transversal a los ámbitos estatales, creo que también es fundamental ponerlo en valor, porque tiene que ver con una apuesta a la pedagogía feminista, transfeminista, que permita romper con los silencios que trae la violencia. Creo que el gran logro de Ley Micaela, en términos sociales, y digo logro porque es una demanda que no solamente se sitúa en el Estado. Ustedes saben que la ley habla de que se tiene que capacitar en los ámbitos del Estado nacional, pero también Ley Micaela es, digamos, un anclaje que se genera en los ámbitos universitarios, que se genera en los ámbitos culturales, en los ámbitos educativos, en empresas que quieren la Ley Micaela. Entonces, realmente creo que hay una vocación por cambiar prácticas constituidas en violencia, donde Ley Micaela sin duda ya tiene otro significado y otra herramienta política en nuestra sociedad. Y digo eso porque, de vuelta, la respuesta no es la violencia frente a las violencias, sino es crear otras prácticas. Vuelvo sobre el tema porque, entre otras cuestiones, Ley Micaela para nosotras significa, entre otras cuestiones, poder anexar la perspectiva transfeminista. Ley Micaela no es solamente el abordaje de las violencias hacia las mujeres, cis, tendría que decir en este momento, sino también es esa matriz patriarcal que crea desigualdades, que crea la misoginia, pero también crea la homofobia, la transfobia, la lesbofobia. Entonces, la matriz patriarcal sin duda tiene, digamos, como resultado, como digamos, dos caras de la misma moneda, la misoginia, pero también las prácticas homo-lesbo-transfóbicas que podríamos abrirlas incluso mucho más y saber que es una violencia que se dirige hacia nuestra comunidad. Entonces, Ley Micaela, la ministeria con el plan de acción contra las violencias, pero también planteando que es un compromiso de gobierno más amplio. Creo que podemos contar con la interrupción voluntaria, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y también, por supuesto, con la ley de los 1000 días. Y este año tuvimos, sin duda, otros grandes logros sociales, y ahí está la ley de cupo trans, ahí está la ley de equidad en los medios de comunicación, poniendo el valor en que las mujeres, las diversidades, las disidencias
las lesbianas, travestis y trans, también podamos ocupar las voces en los medios de comunicación, no solamente para ser descriptas, sino también para ocupar voces propias, no solo delante de los medios, sino también en la generación de contenidos. Entonces, digo, es un escenario que tiene un anclaje social, que tiene un anclaje político, que permite, pues, digamos, hacer planteos más amplios acerca de esto. Y creo que ahí no hay que caer en planteos ingenuos sobre estas cuestiones. No se trata solo de derechos, sino también se trata de disputas, de escenarios políticos. Por eso son gobiernos populares los que, y basta ver las fechas, 2010, 2012, 2015, 2020, 2021, para poder situar dónde nuestros planteos son conducentes, dónde nuestros planteos tienen estos anclajes, ¿no? Entonces, creo que ahí surge, por lo pronto, para este caldeamiento inicial, algunos de los temas que nos interesan plantear, ¿no? Que plantear la lucha contra la patologización como una práctica anclada, y que Argentina tiene, y nuestro país tiene, digamos, enormes posibilidades de crear nuevos escenarios, nuevos contenidos, nuevas prácticas en torno a esto. Entonces es importante que apoyemos, que difundamos espacios como estos para poder plantear que estos talleres de revisión y de construcción colectiva hacen a las prácticas también transfeministas. No se trata solo de aprobar leyes, se trata de cambiar lógicas, de cambiar una cultura patriarcal basadas en agendas políticas. Y esas agendas políticas no solamente se traducen en políticas públicas o en un marco normativo, sino también en cambios culturales y sociales. Por eso, digamos, nos encontramos en la UNR, en la Facultad de Psicología, abordando también estos temas. Y el otro dato, que creo que también es fundamental, es que dentro de estos escenarios ahora sí, digamos, de patologización que se han conformado, hay otras experiencias. Hay experiencias, digamos, para poner en valor, y el taller, digamos, que ustedes están llevando adelante, y sobre todo como una decisión política que no está aislado de contratos hacia compañeras trans en las universidades, que no está aislado de un protocolo que aborde violencia, pero sabiendo que no solo los protocolos son importantes, sino también es cambiar otras prácticas institucionales que hacen a esto, ¿no? Y poner en tela también ahí en tela de disputa, digamos, los contenidos que nos han constituido históricamente. Yo creo que sobre todo esa es la reflexión inicial, en la que acuerdo con el planteo que traen ustedes, compañeras, en la voz de Paula, sabiendo que las políticas universitarias también tienen que ver con acciones que hacen atender puentes con nuestra comunidad, pero sobre todo hacernos cargo, bueno, de esta gran frase que dice, yo estudié filosofía, no estudié psicología, estudié filosofía, y ahí me trae, bueno, un filósofo que decía, conócete a ti mismo, como el inicio de esto, ¿no? Hacete cargo también de lo que tenés que cambiar para poder llegar a ese objetivo. No se trata solo de pedir que el mundo cambie para que sea más habitable, sino conócete a ti mismo es el punto de partida también para cambiar nuestras prácticas. Entonces, ahí sin duda, ahí viene el eje del canon, de cuáles son esos saberes que nos conforman, y cuáles son esas implicancias. Yo hablé de la dimensión del ámbito de la salud dentro de los sistemas de justicia, como dentro, por ejemplo, del ámbito del peritaje, y de los saberes de la psicología en esos lugares. Pero otra de las dimensiones que creo que podemos traer también es, sin duda, digamos, el abordaje de niñes y adolescentes LGBT que están atravesando ámbitos de salud, buscando respuestas, generando preguntas, buscando que se les acompañe en el libre desarrollo personal. Y la verdad es que en Argentina falta información sobre las violencias hacia niñas y adolescentes, pero la tasa de suicidio, la tasa de autolesiones, en virtud de lo que es una sociedad hostil, una sociedad que promueve el odio hacia las personas LGBT, y muchas veces estos espacios, los espacios que deberían acompañar los trayectos de vida de las personas LGBT en clave de salud, de permitir el libre desarrollo personal,
se constituyen también en ese subrayado, en subrayar las modalidades de violencia y patologización. Entonces, despatologizar también significa abordar, digamos, nuestra responsabilidad, en esto de conócete a ti mismo, nuestra responsabilidad como profesionales en la salud mental, sobre esta dimensión que tiene una traducción muy concreta y pragmática, ¿no? Que es cómo cambiamos o cómo nos situamos esos saberes en cuestiones de emergencias absolutamente emergentes. Y ahí tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con niñas y adolescentes que estamos buscando, bueno, yo ya no, pero fui una de esas jóvenes que por familia tuve que enfrentar escenarios terapéuticos y que definitivamente este, el refuerzo de los estereotipos biologicistas, el refuerzo de la patologización, del cuestionamiento moral acerca de, de lo que nos estaba pasando en el cuerpo, se sumaba todavía como otra carga más a resolver en nuestras vidas. Cómo zafar de esos ámbitos, cómo hacer que no entre. Entonces digo, hay una subrepresentación sobre la violencia por motivos de género hacia la población LGBT y este cruce con el ámbito de la salud. Falta información, nos falta información sobre cuál es la implicancia que tiene también, digamos, reforzar estereotipos biologicistas dentro de los ámbitos clínicos, y sobre todo en niñas y adolescentes que están buscando horizontes de desarrollo personal y que se encuentran y se enfrentan a situaciones de profundas violencias simbólicas y que después muchas veces terminan en asumir que sí, como todos nosotros que crecimos y nos dijeron, vos estás equivocada, vos tenés que cambiar, te insultan porque vos tenés algo que ver, te discriminan porque algo mal hiciste vos, y no las prácticas que hacen a las instituciones, a las relaciones intersubjetivas y, digamos, y sobre todo poniendo el tilde en la violencia o a la discriminación. Bueno, justamente esto es, digamos, de lo que creo que se trata este esfuerzo de construir otras lógicas, otros planteos que creen otras alianzas. Pero lo que sí quería hacer como en este primer en este primer momento, es quizás con una reflexión poco sistemática, pero traer en escena las enormes ventajas que tenemos de poder abordar, digamos, una lucha sobre la despatologización, y también el resguardo del libre desarrollo personal de las personas, ¿no? Resguardar como un principio y un compromiso ético para que esto tenga que ver justamente con una implicancia en nuestras prácticas profesionales. Pero también me parece que además, digamos, es anclarlo no solamente en escenarios políticos y sociales, sino también en un compromiso muy grande para transformar nuestras instituciones, y esto tiene una implicancia para nosotras. Verán que la educación, que las pedagogías transfeministas son una herramienta imprescindible en esto, sobre todo por respuesta y tradición en los derechos humanos en Argentina. No es una cuestión descentrada de lo que es un escenario de disputa por otras democracias, por mejores democracias que tengan que ver con una representación de todos. Y como acción quizás afirmativa, sin duda el cupo para nosotras, ahí ya lo hablo como en términos de política pública, es una oportunidad enorme de traer, digamos, esos debates dentro de nuestras instituciones. Yo quisiera destacarlo porque es algo que, que pusimos mucha energía en todo este tiempo, y me parece que realmente la dimensión del cupo está pisando siempre una mirada doble o una disputa doble, ¿no? Una, por un lado, obviamente, romper esa desigualdad estructural que hace a los recorridos de vida travestis y trans, y que están marcados por la exclusión, por la violencia, que hace a prácticas
muy atravesadas por, eh, por la falta de respuestas del Estado, por la responsabilidad del Estado, y que se traduce en datos críticos. Expectativa de vida de 40 años de la población trans, la mitad que el resto de la población. Que entre el 80 y 90% de la población trans no tiene ni tuvo un empleo formal. Y que además, eso se traduce también en los modos de subsistencia, en una economía de subsistencia, la prostitución como destino, la violencia institucional traducida en violencia de las fuerzas de seguridad, la aplicación a la implementación de los códigos contravencionales, lo que significa para nosotras, digamos, una economía de subsistencia dentro de nuestros... de los ámbitos donde habitamos. Este año salió un informe de una organización que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, diciendo que en la ciudad más rica de la Argentina, una de las más ricas en Latinoamérica, más del 90% de la población trans no tenía un contrato formal de vivienda, vivía y viven, digamos, en hoteles familiares, en asentamientos, en barrios populares, y esto significa realmente datos críticos, ¿no? Invisibilizados, muchas de estos negados, contados por los medios de comunicación, solo con una parte, ¿no? Este tema de cómo se constituye una economía de subsistencia. Las narcotrabas que instalaron los medios de comunicación, lo que nunca contaron es toda esta desigualdad estructural de cómo hacemos para subsistir en contexto de tanta violencia y donde el mercado laboral no respondió. Entonces, el cupo trans tiene una dimensión que es una política afirmativa para poder generar un empleo, una oportunidad a personas travestis y trans, y que realmente como respuesta política no busca que basarse en criterios de meritocracia, sino más bien en saber que tiene la voluntad de formarse, digamos, formarse laboralmente y además poder empezar a trabajar para poder completar también sus estudios, recuperar ese trayecto quebrado de vida. En eso se basa el cupo trans. Pero hay una dimensión, y acá es la que yo quiero subrayar, que creo que hace a la voluntad política también de nuestras instituciones, de situar a trabajadoras y trabajadores trans dentro de nuestras instituciones como un escenario como un disparador de escenarios que puedan generar otras lógicas, otros modos de llevar adelante las prácticas institucionales. Por ejemplo, el cupo trans permite cambiar y modificar los sistemas de información. Ya no solamente se basa en una estructura binaria de las trabajadoras y los trabajadores, sino también la identidad de género de las personas hoy tiene una relevancia dentro de de contabilizar cuántas trabajadoras y trabajadores trans hay. Entonces hay que modificar los sistemas de información. Pero también, y el cupo lo dice, tanto la ley como el decreto de cupo, hacen explícito el tema de que se necesita capacitación en los ámbitos de recursos humanos y donde las personas trans desarrollan sus tareas para prevenir la discriminación y sobre todo promover el trato digno hacia las personas trans. Entonces, de vuelta, la pedagogía, no solamente como este correlato de ley Micaela, digamos, hoy traducido en que las trabajadoras y trabajadores estatales y trabajadores estatales tengan, digamos, realmente una capacitación, una actualización, no solo sobre el marco normativo, sino sobre prácticas que resguarden el derecho y la dignidad de todas las personas. Digamos, es una apuesta en lugares que, no sé, se me ocurre, no quiero reforzar, digamos, connotaciones negativas, pero en lugares donde tradicionalmente no hemos llegado las personas LGBT y puntualmente las personas travestis y trans, no sé, se me ocurre, no sé,
las dependencias del Estado en donde se trabaja, por ejemplo, no sé, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, en el Ministerio de Seguridad, en lo que es las cuestiones de energía atómica, no sé, incluso en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Salud. Digo, que haya personas trans, sin duda es una interpelación a las lógicas institucionales. Y creo que ahí viene también esta acción como una acción política, de cambiar lógicas, de refortalecer la trayectoria de las personas trans para cambiar lógicas basadas en una mirada así sexista, en una mirada patriarcal, que es importante desarrollar. Así que, digamos, como política pública, me parece que tiene una enorme riqueza plantear el tema del cupo. Y lo que hace falta, creo que ahí también mencionar, y ya para situar un poco más este debate, no solo en esta universidad, en esta facultad, sino también, digamos, sobre lo que hace falta plantearlo en esas intersecciones que crea la comunidad académica, tiene que ver principalmente con darle valor a otros saberes, ¿no? Decimos, bueno, vamos a, digamos, no repliquemos el canon, ¿no? Bueno, pero ¿y entonces cómo nutrimos nuestro acervo bibliográfico? ¿Cómo nutrimos nuestras prácticas o nuestras lógicas a partir de esto? Y yo creo que ahí hay una clave que lo mencionó de vuelta Paula en la voz esta social que ustedes construyen a partir del taller, que hay que ponerle mucho valor, y es justamente la lógica de que los transfeminismos primero nacen en nuestras calles. Loana Berkins, Diana Zacayán, la lectura que hizo sobre Susy Shock, Morena García, tantas compas que ocupan espacios sociales y comunitarios y hacemos política desde esos espacios. Entonces, son saberes que vienen a aportar a la academia. O sea, primero nacen en la calle y después se academizan, después son voces citadas, son voces que ponen en escena. Entonces me parece que hay que dar un enorme valor, sobre todo a estos recorridos, ¿no? Y ahí vuelvo a destacar, lo hice en otros contextos, pero lo vuelvo a destacar, el enorme esfuerzo de las organizaciones sociales. Y acá voy a hacer una referencia muy puntual. El Archivo de la Memoria Trans en Santa Fe es sin duda ese esfuerzo social y colectivo de compas trans y aliades que buscan poner voces dentro de cómo habitamos y cómo se disputaron estos escenarios en la clave LGBT. Sin duda, por ejemplo, el Archivo de la Memoria tiene una visión política. Digamos, esa pregunta por los 30.400 es una posición política para preguntar qué pasó con LGBT dentro de la última dictadura cívico-militar, qué pasa, digamos, con los trayectos de vida vinculados a ese disciplinamiento social que se dio durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, qué implicancia tiene en nuestra ciudad, en nuestro territorio, cuáles fueron los espacios de resistencia y de trayectos de personas LGBT, cómo recuperar esas voces, que son voces de historias, quizás traducidas en historias de vida, pero donde se traduce también las resistencias, otras lógicas, otros modos de socializar. El Archivo de la Memoria no es solamente una posición política, sino también es un modo de registro de una historia oral, de una historia basada por ejemplo, en Buenos Aires. El Archivo de la Memoria Trans es un archivo basado en fotografías, en un acervo fotográfico que tiene claramente la visión de un compendio de material acerca de los trayectos de vida y de los modos de sociabilidad de las personas trans. En los años 80, en los años 70, hay digamos, fotografías que hacen a abrir otras narrativas. Bueno, esto genera otros saberes, o sea, porque no viene de la tradición escrita, no viene del canon occidental. Viene también, digamos, de ocupar otras lógicas, de pensar y dar valor también en la oralidad en todo esto. Entonces, me parece que allí hay que pensar el acervo bibliográfico LGBT en un sentido más amplio
que no sea solamente aquello que está escrito y producido académicamente, sino también aquello que se produce y se recrea en cada acto de resistencia, en esos espacios donde la oralidad se constituye en el modo de constituir nuestras tradiciones. Y sobre todo tradiciones latinoamericanas. Yo ahí, yo quiero como hacer quizás una doble entrada en esto del material bibliográfico, ¿no? Uno tiene que ver con una doble entrada, que es un pronunciamiento que, digamos, en términos arqueológicos, desde aquí para atrás, digamos, desde este presente hacia un pasado leído, sin duda la clave allí está en encontrar un posicionamiento, por ejemplo, en Luana Berkins, en Diana Zacayán, en Marlene Guayar, un posicionamiento situado latinoamericano, sudaca, traba. Creo que antes de que hablemos de las intersecciones del feminismo, estaba Diana Zacayán diciendo: soy una traba, piquetera, sudaca, matancera, describiendo justamente los trayectos de vida que describen también cómo atraviesan esas desigualdades, la racialización, la clase, digamos, a nuestra identidad, y cómo nos atraviesa y nos posiciona frente al Estado. Y un Estado que es el resultado de una colonialidad europea, americana, y todo lo que queda por fuera de ella, ¿no? Esas otras voces forcluidas de la Via Yala, de los feminismos que plantean la pregunta por el Via Yala, aquellas que hablan de los pueblos originarios, aquellas, digamos, voces que se transmiten también en la oralidad, yo decía, como otro modo de tradición bibliográfica casi en esa clave. Pero los transfeminismos también es entonces una tradición que se une a los movimientos decoloniales latinoamericanos. Y esto no puede quedar como aislado de eso. Yo decía una doble entrada, porque a la vez, creo que por lo pronto para nosotros, LGBT+, nuestras ciudadanías tienen un anclaje en el país en el que vivimos. Y ley de identidad de género, y ver que en otros países latinoamericanos no existe el reconocimiento de nuestra identidad, no hay un cupo trans, no hay, digamos, pero sí hay una ciudadanía también más amplia, ¿no? Vamos y no sé, las mexicanas, las peruanas, no sé, las comunidades LGBT latinoamericanas sí nos reconocemos en ciudadanías que cruzan esas soberanías estatales. Así nos reconocemos y nos encontramos. Entonces, no sé, las mexicanas trans se nombran hermanas, y nos nombran hermanas a todas las trans que encuentran en la vida. Entonces, las hermanas somos también reconocidas más allá de nuestra ciudadanía, ¿no? Sabiendo que la ciudadanía es importante, ¿no? Por esto que decía, ¿no? La tradición de derechos, la tradición de democracia, el paradigma de derechos humanos, pero también hay otra dimensión que cruza nuestras fronteras y que hace que nos reconozcamos en escenarios más amplios. Que me digan puto acá o que me digan puto en Perú, digamos, no hace tanto a cuestiones de soberanía, sino más bien a cuestiones de un anclaje cultural basado en profundas asimetrías culturales, colonialistas, foráneas, eurocentradas. Entonces, la perspectiva transfeminista latinoamericana es sin duda una herramienta para unir agendas y luchas y vernos y situarnos, ¿no? Y ahí creo que hay otro punto también para destacar, que nuestras ciudadanías son más amplias, y decía eso porque cuando empezamos en esta pregunta por la arqueología de nuestros saberes, creo que muchas veces en los ámbitos académicos se distorsionaron las voces LGBT. Y digo eso porque muchas veces se situaron, por ejemplo,
la filósofa feminista Judith Butler señala en El género en disputa que las relaciones asimétricas de género se fundan en una dimensión patriarcal. Falta decir el compromiso político que tiene Butler por llamarse lesbiana y por decir justamente que, digamos, que lo que está disputando también son espacios de la implicancia de ser una lesbiana dentro de un sistema heteropatriarcal. Y en eso creo que no es solamente Butler, sino también Foucault, el gran filósofo francés de tradición. No sé en qué clave se puede leer la historia de la sexualidad, la historia de la locura, en los dispositivos de poder y de las relaciones sociales, si no decís que era puto y que él como puto también se pronunciaba frente a esa desigualdad. ¿Cómo lees la historia de la sexualidad si no es en la clave LGBT? Entonces, ahí lo que creo es que realmente se han hecho recortes académicos sobre la importancia de con quienes dialogan y cuáles son los escenarios que disputan nuestra tradición LGBT. Entonces, yo creo que ahí, digamos, es una mirada no solamente miope en términos académicos, sino también una mirada sesgada de heterosexualizar o de poner ese manto de neutralidad del neutro, del masculino neutro, que hace a esa tradición de disputa y que tampoco se agota en Foucault, sino también, no sé, en Wittig al decir esto, ¿no? Las lesbianas no somos mujeres, ¿cómo sostenés eso por fuera diciendo la pensadora feminista Monique Wittig sin decir lesbiana? O sea, y ahí creo que, perdón, a mí me sale como cierto ímpetu, ¿no? Porque realmente me cuesta como verlo, pero Rig y tantas otras y tantos otros LGBT, Perlonger en Argentina, no sé realmente cómo describís la prostitución masculina si no es en una lectura de una marica leyendo Brasil en los años 70 y 80 y el impacto de la última dictadura cívico-militar. Incluso creo que lo escribió en dictadura, porque fue hasta el 85 en Brasil, así que creo que fue incluso en dictadura que escribió en la dictadura brasileña la prostitución masculina. Así que digo, ¿cómo destacar ese acervo LGBT, ¿no? Sin nombrarnos? Entonces, creo que ahí hay que romper también dentro de las lógicas canónicas de los saberes, esto, ¿no? Desde dónde hablamos y de dónde situamos. Digo porque son claves para nosotras poder pensar estas cuestiones. Parezco muy desordenada en términos expositivos, yo sé que quizás sí lo soy, pero me gustaría quizás puntualizar por dónde fui planteando algunos temas para poder abrir, digamos, otras preguntas, como dice Morena García. Por un lado, digo, replantearse saberes canónicos es cambiar el método también, ¿no? Poder escuchar nuestros territorios, poder escuchar digamos, otras tradiciones de saberes que son orales, poder problematizar en la clave de género y diversidad, digamos, esa tradición de canon académico basado en un ascetismo miope de lo que hacemos las personas LGBT, que es muchas veces hablar a nosotros mismos bueno, ahora ayer que se cumplieron un aniversario más del Día del Activismo a partir de lo que es el homenaje a Carlitos Jáuregui, ¿no? Él decía, y yo lo puse en las redes sociales, a mí lo que me impacta de que Carlitos escribió en 1986 La homosexualidad en Argentina, o sea, ya un libro del 86 que hable sobre la homosexualidad argentina, y lo que dice en el prólogo es, digamos, me duele, este libro habla de mí, pero no habla de mí en términos de mi historia personal, habla de mí porque me hago cargo de las violencias que vive nuestra comunidad en todo esto. Y lo dice, yo lo estoy parafraseando ahora, pero lo dice casi literalmente. Y después dice, pero también habla de la maravilla que significa la liberación gay. Y es esa doble mirada, ¿no? esa cuestión del activismo que es
tener una mirada profundamente crítica, pero también esos horizontes de emancipación que cada vez los tenemos o que los vivimos más cerca en virtud no de una progresividad social y cultural, no es el progresismo lo que predicamos, sino lo que hacemos es abrazar justamente las banderas de conquista que tuvimos en nuestro pasado reciente, pero también saber que eso modifica prácticas estimulando otros cambios, y creo que la posición de no binarias tiene que ver con eso, sobre todo, ¿no? Viendo esa propensión a futuro que hace que sea un futuro vivible y más emancipado. Entonces decía eso porque para pensar los cánones de saberes creo que hay mucho para problematizar y destacar, no solamente en el método, sino también en lo que destacamos, en lo que miramos, y cómo unimos esos debates con nuestros planteos en virtud de género y diversidad. Y además que las instituciones no son neutras, y romper la neutralidad significa, por ejemplo, el cupo trans, esto que yo decía, no solamente la acción sobre nuestra comunidad, sino también repensar las lógicas, ¿no? O sea, hagámonos cargo de si nuestra universidad o nuestra facultad discrimina a una compa trans en el ejercicio de su derecho al empleo. Bueno, ¿qué tenemos que cambiar con esto urgentemente? ¿Qué debemos hacer previo para que no suceda la discriminación? Y otro de los puntos que me parece que también es importante es rescatar, bueno, nuestros territorios, nuestras prácticas horizontales para construir hegemonías y poder, o sea, para lograr que en las listas haya mejor paridad y representación LGBT y de género dentro de nuestras listas y disputar escenarios de poder. Bueno, eso se puede hacer también cambiando lógicas y subjetividades, y sobre todo un pronunciamiento situado y político de lo que son las realidades latinoamericanas, lo que implica la patologización en nuestro país. Y ahí diciendo, mira, el pronunciamiento es urgente. Esos eran los tres ejes que me parecía importante como tener en cuenta para destacar. Mi intervención de hoy tenía que ver con, como verán, en una postura más de caldeamiento, de abrir temas y decir bajo estos tres ejes por dónde podemos pensar y situar preguntas fundamentales que también se pueden llevar y se pueden iniciar en propuestas pedagógicas de talleres como los que ustedes están llevando al incorporar la perspectiva de género y diversidad en los programas de las carreras de psicología, tanto en la carrera como en el profesorado. Yo dejo entonces un paréntesis para el intercambio, si es que hubiese, y si no, nos vamos a disfrutar de este sol, esta resolana, rosarina. Bueno, muchísimas gracias, Alba. Increíble. Anoté muchas cosas y hay algunas preguntas y comentarios en el chat. Me quedaba pensando, y para presentar también a las compañeras acá, si hay algo que nos interesó y que nos hizo, digamos, acercarnos también a la Universidad Nacional General Sarmiento. Acá nos acompaña Viviana Solver y Sofía Rival, que son de las docentes que llevan acá a cabo este taller. También está con nosotros y con nosotras Nuria Yarkovsky, que ella es la secretaria general de ADIUNS. Pero decía, si hay algo como que también, digamos, nos parecía interesante, digamos, y que salía un poco en relación a otras propuestas, digamos, de las compañeras, es esto que vos situás. Bueno, la violencia no es la respuesta a la violencia, ¿no? Y hay algo, digo, en ese sentido, no es que un ideal se tiene que reemplazar por otro ideal, digamos, ¿no? O cómo hay algo de este camino, digamos, que tiene que ver con idas y vueltas, que tiene que ver con conócete a ti mismo, digamos, que vos situás, ¿no? Digo, lo que nosotros apuntamos y nos parece que sí es como la verdadera transformación, es
vamos a decir, lo que tiene que ver con las preguntas, lo que tiene que ver con las reflexiones. Sabemos que esto no hay punto de llegada, siempre tiene que haber de nuevo un punto de partida en el cual nosotros, digamos, podamos como interrogar todos nuestros actos, ¿no? La práctica docente, nosotros venimos del año pasado una experiencia también que tiene que ver, y que eso un poco fue lo que generó y empujó también a que hoy estemos aquí, digamos, ¿no? ¿Cómo interrogamos nuestra práctica docente? ¿Cómo interrogamos nosotros como, bueno, la mayoría profesionales también de la salud mental? Digo, eh, esas marcas que situábamos al principio, digamos, ¿no? Esas marcas que, bueno, que no se erosionan de un día para otro, digamos, ¿no? Y que nos habitan y que nos han mamado y que nos han papado y de muchas generaciones. Bueno, pero el camino es ese, ¿no? Como es poder hacer esa reflexión, poder hacer esa erosión, digamos, paulatina y gradual, pero hay algo de eso que vos situabas que me parece bueno, que las compañeras, digamos, de la Universidad Nacional General Sarmiento transmiten y apuestan en su propuesta, y que por eso quisimos, digamos, también construir y articular con ellas. Por otro lado, esto que vos situás en relación al cupo, digamos, ¿no? Nosotros, bueno, y vos lo mencionaste al principio, desde la Universidad Nacional de Rosario presentamos, digamos, ¿no? Un proyecto con Comunidad Travesti Trans Rosario, en la cual se aprueba el cupo, cupo que implica esta doble transformación que vos decías, ¿no? Por un lado, concreto en relación a la calidad de vida de las compañeras, la posibilidad de tener un trabajo formal, un trabajo que vamos a decir que como organizador de la vida, digamos, ¿no? Y una reparación histórica de la universidad como institución del Estado, digamos, ¿no? Un poco haciéndose responsable de esa segregación, ¿no? Y esto que citábamos al principio. Pero sobre todo también esto que vos decías, bueno, cómo ese mismo cupo que transforma la vida de una compañera también genera movimientos y también genera, vamos a decir, una transformación de la propia institución, ¿no? Nosotros, bueno, Guadalupe Aguirre es la secretaria de Derechos Humanos y Género, y la subsecretaria, digamos, es Lali Krupp, que quizás la conoces, Alba. Pero Lali siempre, digamos, ¿no? Abre los cursillos y la apertura y dice, bueno, ¿cuántas veces vieron una traba en la facultad, digamos, ¿no? Y esa pregunta, esa provocación, digamos, pero que también hace justamente a transformar toda la institución, a que cada uno y cada una pueda, digamos, interrogarse y pueda reflexionar y pueda, digamos, también transformar, ¿no? Desde el estudiantado, desde los no docentes, desde toda la comunidad educativa, digamos, con la presencia y también la apuesta de que no sea, digamos, vamos a decir, porque vos también situabas a Morena García, bueno, está Carla Ojeda, ¿no? Eh, las compañeras, digamos, modificando también los modos de hacer ciencia, los modos de pensar la internacionalización, los modos de pensar la universidad, ¿no? Y siempre decimos, es difícil, digamos, no estamos en un paradigma inclusivo, no queremos incluir, queremos que se travestice en la universidad. Queremos, digamos, cambiar la lógica, no se trata de incluir lo diverso, sino de repensarnos desde cero, ¿no? Eh, Me quedaba también, bueno, se me ocurrían también esto que vos decías, digamos, de poder darle lugar a las voces, ¿no? Nosotros decíamos en el tercer encuentro de derechos humanos, en la apertura, bueno, recuperar esas rabias previas, digamos, ¿no? Volver con todes, digamos, volver con esas voces que no estábamos escuchando o que no estaban, digamos, en un lugar, y poder resituar a la universidad y poder resituar a la facultad, digamos, pero digo, a la universidad como concepto, como un actor social sentado a la par de otro actor social, que son estas organizaciones, ¿no? Que son estos sujetos políticos que estamos justamente construyendo en conjunto un porvenir más justo. Bueno, dicho esto, chicas, está abierta también ustedes si quieren para hacer alguna pregunta o comentario. Yo voy a ir leyendo, bueno, algunos comentarios bueno, desde ya agradecimientos, felicitaciones, eh, pero dicen, bueno, no solo es necesario el marco normativo, sino la transformación de las prácticas, porque hacia eso sentimos que apunta el taller.
no es cambiar el programa, sino cómo damos injerencia a todas las voces, ¿no? Estos son algunos interrogantes que se están haciendo las y los docentes. A ver, el beso de la mujer araña de Manuel Puig, eso no sé de dónde habrá. No, bueno, a mí el beso de la mujer araña o boquitas pintadas me parece como eso, como la intervención de Maricas que no tiene solo que ver con, perdona, pero me encanta justo el tema Ujú. de la literatura porque era como de lo último que hice antes de asumir el cargo, que me interesa un montonazo destacar esto, ¿no? Que también no solamente son saberes en términos teóricos, sino también toda la bifurcación de voces que se dan en otros géneros, incluso literarios, ¿no? Como por ejemplo la literatura, y ahí hay Argentina de vuelta, yo hablé de Perlonger, pero Perlonger, bueno, tenía esta doble pisada, ¿no? Como académico, pero también, y ahí yo hablé de la parte sociológica de Perlonger con la prostitución masculina, pero también la poesía de Perlonger, decime si no es, bueno, nada, un material que se estudia. Yo sé que concretamente integra, digamos, muchos programas de la carrera de letras, y además no solamente él, sino también de vuelta, ver justamente esto. Para mí es importante, digamos, hoy poder situar con esta mirada de género, con quienes dialogan estos autores, ¿no? Y también, no sé, Villordo, no sé, en Argentina hay una larga tradición que no es solamente este, eh, no solamente, digamos, en el género el literario o en la escritura de los ensayos políticos. Me parece que hay una tradición bien interesante en términos LGBT, las lesbianas también haciendo ocupando espacios de literatura fundamental, o sea, me parece que, y de vuelta, ¿no? Las voces trabas como poetisas, me parece que es una clave preciosa, y no digo solo Susi, bueno, ahí está Morena, y hay otras, ¿no? Que escribieron, no sé, yo conocí a Claudia Conká, que definitivamente venía como de una tradición tan hermosa de lo que era el paracultural y todo lo que era el under en los años 80. Entonces hay mucho material para visibilizar. A mí, Boquitas Pintadas y El beso de la mujer araña me parecen como libros, no solamente del género, porque ahí, no sé, Puig lo que hacía era creando el género ese literario con los recortes, con la comunicación de Boquitas Pintadas, sino que también contaba una perspectiva de las mujeres, ¿no? Lorca hablando de las mujeres, Almodóvar hablando de las mujeres, Puig hablando de las mujeres. Me parece como realmente esto, ¿no? Como poder establecer otros diálogos que no sean justamente la mirada del androcentrismo del varón heterosexual hablando de las mujeres, sino es cuáles son esas preguntas, esas otras, esos otros cruces de diálogo que se toman. En Lorca me parece que hay una síntesis hermosa sobre una posición situada. Después hay un montón de cuestiones. Me quedó quizás por destacar algo que me parece importante, ¿no? Y lo digo porque me acordaba que acá en Rosario también hay, bueno, una cuestión medio compleja respecto a distintas posiciones, como en todas partes, pero para destacar un poco más de ese sabor rosarino, la verdad es que el pronunciamiento en contra del lenguaje inclusivo todavía me sorprende, y creo que lo que hay que destacar es justamente eso, que el lenguaje inclusivo es una herramienta y un llamamiento a un pronunciamiento político que crea otras alianzas. Molesta mucho, evidentemente, el uso del lenguaje inclusivo. Es increíble que igual digamos, se da por igual en determinados ámbitos, ¿no? Gente que LGBT
en contra del lenguaje inclusivo. Incluso hace poco se supo de un escándalo que generó un periodista hablando sobre el lenguaje inclusivo de una compañera gremialista, burlándose, entre otras cosas, de las agendas políticas que marcan leyes que afortunadamente sirven para todos. Ahí hay una mirada más amplia, que son muchas veces el refugio para las personas bueno, que tienen proyectos de vida para desarrollar basados en esto. Entonces, me parece que el lenguaje inclusivo primero es un pronunciamiento político, después tiene que ver mucho con lo que es un llamado que se hace en prácticas institucionales basadas en las asimetrías y en las desigualdades. Esto se ve clarísimo, por ejemplo, en niños y adolescentes, en las escuelas. No sé, yo lo comenté un par de veces, pero lugares donde no podés pasar porque sos el puto del barrio y acá no pasás por este patio, no pasás por este lado, no vas al baño, cosas como esas. El lenguaje inclusivo es un llamamiento quizás a crear otras alianzas, a decir quizás ahí tengo otra escucha, digo, entonces frente a las violencias, el lenguaje inclusivo es una herramienta de crear otras alianzas. Le agradezco a todos quienes usan lenguaje inclusivo, porque, no porque digamos, me provoque en lo personal digamos, un encuadre de sí, no me produce en lo personal, digamos, un llamado de atención. Lo que hace es, me pone en una clave política de vínculo con mis compañeros que sí usan el lenguaje inclusivo, y además creo que es un pronunciamiento frente a las violencias del androcentrismo, sobre todo, del androcentrismo patriarcal. Y eso creo que todavía hace falta situarlo en nuestras instituciones, porque también están atravesadas. Yo hablé de filosofía, pero lo que no dije fue todas las violencias que vivía en la Facultad de Filosofía de la UBA, y la verdad es que pensándolo, creo que realmente en eso todavía hace falta mucho lenguaje inclusivo frente a los violentos, incluso los violentos que después eh, tienen como una tradición más no sé, más liberal de los derechos LGBT. Para nosotros se disputan agendas sociales, simbólicas, y creo que es bien importante el uso del lenguaje inclusivo. Así que yo quisiera destacarlo porque, sobre todo en ámbitos académicos, ¿no? Ya sabemos que hay una selección, que hay un currículum oculto, que hay todas las lógicas que nos atraviesan, y que hoy el lenguaje inclusivo es también ese llamado a crear otras alianzas frente a las violencias. Así que, perdón, pero me quedó como pendiente de decirlo. Bueno, en nuestra facultad, digamos, uno de los primeros proyectos así que hemos presentado en este nuevo equipo de gobierno en 2019 tuvo que ver con la primer, digamos, institución académica en relación a aprobar el uso del lenguaje inclusivo, tanto en lo que tiene que ver con comunicación, digamos, interna, como, bueno, como producción científica, como elaboración de tesis, como y en un punto, en esto que vos decís, también, digamos, ¿no? Más que se transforme, porque bueno, está el derecho, digamos, ¿no? Y ahora lo que estamos evaluando es, bueno, el acceso a ese derecho, ¿no? Porque también hay otras barreras que impiden, ¿no? Si se quiere, más allá de que ya esté establecido legalmente, y que de hecho la Universidad Nacional de Rosario luego emite, digamos, también un proyecto desde el Consejo Superior del uso del lenguaje inclusivo para toda la UNR. Pero bueno, hay algo ahí, vamos a decir, más barreras culturales que tienen que ver con cómo pensamos y qué se ha construido en relación a la academia, al conocimiento científico, digamos, ¿no? Entonces, eh, como, como lo formal, ¿me explico? Así que bueno, tenemos ese derecho, digamos, ahora es como que estamos trabajando justamente en el acceso a ese derecho y en poder repensar, bueno, qué concepción o qué sostenemos nosotros, digamos, en relación a la ciencia, el conocimiento. Sigo con algunas preguntas, puede ser, un ratito más.
Consultan qué material sobre infancias trans podrías compartir para la transmisión en las cátedras. Antes, yo quería decirle, el tercer encuentro de derechos humanos que hicimos hace 2 semanas, hay un panel que está subido en el canal de YouTube, paso el chivo, que es Infancias y Juventudes Travesti Trans. Ahí están Graciela Pucheta, que es la mamá de Tiziana, que es la mamá que todos quisiéramos tener, digamos, y que a todos los que tenemos que aspirar, que ella cuenta, digamos, ¿no? Como el acompañamiento en relación a su hija. Está Carla Ojeda, que también es la compañera que está trabajando en ciencia de universidad, que bueno, que ella cuenta su experiencia como mamá traba. Y también está Melissa de Oro, que es una docente de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, una docente de primaria, eh, también militante travesti trans, que bueno, digo, más allá de que ahora Alba pueda recomendar alguna bibliografía, si te parece, pero pueden, la verdad que arrancar por ese video que es, que eso, que fue muy conmovedor en el sentido de, no, digamos, una versión romántica, sino de conmover estructuras propias, ¿no? De conmover y repensar. Bueno, Alba, no sé si vos querés recomendar algún texto. Es una Igual si... mirada sesgada, es una mirada sesgada, porque nosotras ahora se cumplen 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral en el mes de octubre de este año, y hemos preparado un material hermoso en la clave de diversidad con el Ministerio de Educación, que está pronto a salir. Son una serie de productos en torno a ESI, así que estamos ahí esperando octubre. Y después, en nuestra subse trabaja Valeria Paván, que Ajá. es una referente que escribió, justamente una referente en infancias trans, que escribió, también psicóloga, que escribió su libro Niñez Trans, creo que se llama. Bueno, están toda la bibliografía, vos hablabas bueno, yo quería hablar Graciela, también de Graciela, pero también de de Gabriela Gabriela Mancilla. Mancilla, sí. Claro, hay una serie de materiales. Ahora se filmó la película sobre Yo Nena, Yo Princesa también, con la Universidad de La Matanza. Ahí está, mira, Ujú. la Universidad otra vez del conurbano acompañando. Y así como ese material, cada uno de ellos. Ah, pará, y después toda la línea de. Me sale. Bueno, toda la línea, también la voy a decir, de Muchas Nueces, de la editorial Muchas Nueces, donde está Susi, quien publica Ujú. Susi, digamos, está hermoso, pero y hay material sobre niñez. Ahí hay 3 editoriales que me parece que están buenísimas. Una es Muchas Nueces, la Librería de las Mujeres también generó toda una serie de libros de niñez y para niñas LGBT, me mandaron ahí el material. Hay varias, a mí mi hermana es librera, entonces me tiene bastante actualizada, yo ya lo leo en clave casi, te diría, de los escenarios editoriales. Y después Claro. está, claro, exacto, y después está también toda la línea que también me regalaron allí, los libritos a los libritos, porque son pequeños, así, este, mm, ay, se me fue el nombre, de la... Bueno, Ya se viene, me ya fue el viene. nombre de la... Sí, 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 pasó un fantasma, pasó un fantasma. Sí, se me fue el nombre pero aparte se me fue el nombre del título del libro, como para buscarlo ahora. Es súper conocida la que saca también los libros de Checha. Ay, ya voy a... ¿No será la Perdón. línea antiprincesas? Sí, No. pero ¿cómo se llama la editorial? ¿Chirimbote? ¿Chirimbote? Chirimbote, Chirimbote, Ah, Chirimbote. ahí está. Tiene como toda una Chirimbote. Ves que era reconocida que es esa, Chirimbote con, bueno, también tiene unos libros preciosos, ahí, no sé, creo que cada vez está creciendo más el eje temático, ¿no? Y hay distintas dimensiones, más profesionales que comparten experiencias, más, digamos, literatura también, en clave de los feminismos y de los transfeminismos, y sobre todo me parece que esto, ¿no? Como buscar herramientas múltiples. Hay mucha, no mucha, no sé si es mucha, pero sí. Había unas, mi hermana también traía de Uruguay, ahora no sé si se puede
pero traía una línea de cómics LGBT que sacaron en Uruguay, también muy interesantes, porque el cómic es otro género y hay superhéroes LGBT y bueno, es como un montón de... y toda la poesía de Morena, ahora con Brotecitos y toda la música para niñes, ¿se acuerdan de ese proyecto de Brotecitos? Surgió como una iniciativa para cantarle a niñes, y ahí está Susie Shock como cabeza de proyecto, sí, también llevando, y su libro, ¿no? Infancias Trans, también creo que hay, ¿se llama así? Infancias Trans, no, se llama, no, creo que el libro de Susie... Crianzas, que es encima precioso, o sea, lo hiciste mal, pero es un libro precioso. No quiero decir nombres cegados, o sea, solamente, pero de verdad que a mí digamos, Crianzas, no sé, toda la línea de Chirimbote, lo de Muchas Nueces, lo de Las Compas, el cómic uruguayo también que me dio, de Roxy, de Quinta Ola, digamos, también como súper interesante todo el material que se está produciendo. No es digamos, no es un compendio, no soy exhaustiva, pero sí hay como material para buscar y ustedes seguro tienen ahí referencias. Cada una, Vale Paván también tienen en la bibliografía que usa de ese libro hay un montón de otras referencias importantes, ¿no? No sé, por ahí son más de chusmear qué leí y qué me gustó, pero no es, no es exhaustivo. Bueno, antes te agradecemos de nuevo, va a ser la primera de muchas invitaciones, al menos de nuestra parte. Y antes de cerrar, les queríamos dar la palabra a las docentes para que puedan un poco contar cómo viene el taller, cuál es la expectativa, digamos. Así que bueno, te agradecemos mucho, Alba. Hay un montón de mensajes, hay saludos de Mendoza. Se ve que también nos están viendo por fuera de la City. Bueno, nada, agradecen, dice que no, que lejos de ser desordenada, digamos, generaste eso, muchos interrogantes, bueno, también te felicitan, saludan y así que están muy conformes. Muchísimas Bueno, gracias, Alba. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por la convocatoria, por la invitación. Creo que compartimos una mañana ahí como bien, por lo menos entusiastas sobre nuestras agendas, a que crezcan en la responsabilidad que cada uno va desarrollando, y bueno, y estamos aquí para acompañar, por supuesto. Gracias, compañeras, y le paso la palabra también a las compas docentas, así hacen el cierre con la perspectiva del taller. Muchísimas gracias a todas. Bien. Chicas, Vivi. Hola, ¿cómo están? ¿Me oyen ahí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Paula y chicas, por la iniciativa, por la convocatoria. Por supuesto, gracias infinitas para Alba por su presentación y por compartir con nosotras todas estas reflexiones súper importantes. Y bueno, a todos quienes están ahí, participando de este primer encuentro sincrónico, de este taller que estamos comenzando. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí, obviamente, escuchar a Alba y a tantas otras compañeras y compañeros en general, me interpela, ¿no? En línea con lo que decía también Paula con respecto a lo que pasa en las instituciones, cuando se incorpora una persona trans o este tipo de cuestiones. Yo creo que más allá de escucharla a ella o a quien sea que nos comparta sus experiencias, y prestarle atención, por supuesto, a ella y a sus historias, y quedarnos quizás un poco maravillades o estupefactes o movilizadas desde distintas maneras, yo creo que lo que cuenta nos interpela a nosotros, nos desafía en algún punto, nos vuelve como la mirada hacia nosotros. Quizás, por decirlo de otra manera, nos hace como bucear en nuestras propias categorías, esas categorías con las que miramos el mundo y también nos miramos a nosotros mismos. Y nos hace como preguntarnos por qué, no sé, ¿por qué un montón de cosas para mí? Yo siento como que nos hace recorrer
con la mente distintos momentos de nuestra vida, como para intentar reconocer en esos momentos quizás como algunos motivos o algunas explicaciones de cosas, de maneras de ser en el mundo, e incluso identificar cosas que en su momento no vimos, quizás en esos momentos, en nuestra trayectoria, en nuestras experiencias, ¿no? Bueno, y todo esto que les digo que me pasa, o que supongo que les pasa a ustedes también, a partir de escuchar a Alba y a compañeras, se los cuento porque quiero contarles justamente que en este taller que estamos comenzando, vamos a buscar promover en quienes participen algo parecido a esto. Pero no solo en cuestiones de género y diversidad sexual y demás, sino también en cuanto a nuestro propio ser docente, que un poco es lo que decía recién Alba, esto de conócete a ti mismo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Creo que por un lado vamos a interiorizarnos sobre los estudios de género, por supuesto, y diversidades, en sus dimensiones epistemológica, política y ética, y vamos a buscar inspirar y despertar reflexiones que les permitan a ustedes desnaturalizar las propias concepciones y los propios modos de entender y de actuar sobre el mundo, ¿no? Que esto es lo que venimos charlando ahora, ¿no? Pero por otro lado, también vamos a proponerles que se miren como docentes. Y en realidad, que miren a sus asignaturas y les hagan a sus asignaturas todas las preguntas que quizás nunca le hicieron, o quizás sí. Y que escarben un poquito, como hasta encontrar las respuestas más honestas y más sinceras. ¿Qué tipo de preguntas? Digo, por ejemplo, y esto quizás ya lo conversamos un poco en la otra presentación de hace ya unos meses, ¿no? Pero, ¿cuál es el aporte que hace cada asignatura a los estudiantes? ¿Cuál es el aporte real? ¿Por qué no pueden dejar de cursarla? ¿Qué es lo imprescindible que ofrece la asignatura de cada uno de ustedes, ¿no? Una respuesta honesta y sincera busquemos. ¿Por qué enseñamos estos contenidos y no otros? ¿Qué esperamos que sean capaces de hacer nuestros estudiantes cuando terminen la cursada? ¿Y por qué eso que esperamos que logren es fundamental para ellos, para su formación? Y en realidad todo esto nos llevaría a preguntarnos también, ¿podría ser de otra manera? ¿Podríamos enseñar otros contenidos? ¿Podríamos promover otros objetivos? O lo que me gusta siempre pensar es, si hiciéramos un barajar y dar de nuevo, si pudiéramos armar nuestras asignaturas desde cero, otra vez, ¿incluiríamos lo mismo? ¿O haríamos algún cambio? Y si es así, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? ¿Qué tendríamos que esperar para enseñar quizás algo un poco diferente o quizás de otra manera? No lo sé, cada uno lo irá viendo, ¿no? Pero en definitiva lo que vamos a hacer es invitarles a sumergirse en los programas de sus asignaturas, pero en tanto documentos que reflejan la propuesta formativa que cada equipo docente lleva adelante. Bueno, ¿y por qué les proponemos este trabajo, ¿no? Esta deconstrucción, ese repensar las asignaturas? Y acá está el meollo central y como la confluencia de estos ámbitos que trabajamos junto con Sofi. Porque estamos convencidas de que para incorporar la perspectiva de género en los programas, en las propuestas formativas, primero tenemos que mirar muy de cerca esas propuestas. Tenemos que primero cuestionarlas, mirarlas de manera crítica, interpelarlas y también interpelarnos a nosotras mismas. Y fundamentalmente, también, y valga la redundancia, tenemos que como que bucear en los fundamentos de esa propuesta. Es decir, explicitar primero para nosotros y después también para los estudiantes los motivos que subyacen a nuestra propuesta, que responden justamente a las preguntas que le hacía recién. ¿Por qué enseñamos esto? ¿Por qué los alumnos no deben aprender esto que enseñamos y no se lo pueden perder? Encarar en algún punto esta deconstrucción, esta respuesta a estas preguntas, nos va a permitir en algún punto conocer mejor qué es lo que enseñamos y por qué lo enseñamos. Y ya sé que me van a decir cómo conocer mejor, digamos, todos conocemos lo que enseñamos porque lo hacemos hace muchos años así, ¿cómo no lo vamos a conocer? Y claro, sí, seguramente que todos conocemos lo que enseñamos, porque es nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de trabajo. Pero lo que pasa es que los programas, como tantas otras cosas, forman parte como de esas tradiciones que rara vez ponemos en cuestión, ¿no? Como decían recién esto, que se canonizan, que es como el cuento de la cacerola, ¿no? De la carne en la cacerola, ¿lo conocen? Ese que cuenta que en una familia se acostumbraba a cortar las puntas de la carne antes de meterla en la cacerola, sin saber por qué. La hija no lo sabía, le pregunta a la madre que tampoco lo sabía, y dicen, bueno, vamos a preguntarle a la abuela. Y cuando le preguntan a la abuela, le dice, no, yo lo hacía así porque mi cacerola cuando yo era joven era muy chiquita y el pedazo de carne no entraba, entonces le cortaba las puntas, ¿no? Entonces,
esa tradición se incorpora a la hija de la abuela, que sería la madre en este caso, y a la hija, y etcétera, y en realidad no sabemos por qué hacemos eso. Entonces, así como crecimos tomando por naturales ciertas prácticas que se hacen en nuestra familia, quizás como de cómo se cocina la carne, o nuestras sociedades, que tienen que ver, entre otras miles de cosas, como cómo se distribuyen algunas tareas, por ejemplo, en función de los géneros, también crecimos, entre comillas, académicamente, tomando como natural lo que se enseña en nuestra asignatura. Asumimos que así se enseña y esto se enseña, y no se puede otra cosa, porque es así. Por eso necesitamos, en algún punto, y eso es lo que proponemos acá, revisitar nuestro programa y explicitar para todos, para toda la comunidad, pero primero para nosotros, por qué enseñamos lo que enseñamos. Y solo haciendo eso, podremos hacerle un cambio sustancial y transformador a nuestra propuesta, como es la incorporación de la perspectiva de género. O sea, quiero decir, si no queremos que esa incorporación se quede en una modificación cosmética, en un agregado meramente superficial, si queremos interpelar a nuestro objeto de estudio con la perspectiva de género, que eso es lo que proponemos, interpelarlo, ¿sí?, con esta perspectiva de género y diversidades, e incorporarla en el corazón del programa, primero tenemos que conocer bien de cerca ese corazón. Tenemos que mirarlo y hacerle preguntas. Y eventualmente, ¿por qué no?, quizás también hacerle algunas otras modificaciones que nos hagan sentir quizás más a gusto, más en línea con lo que queremos enseñar, con lo que creemos que nuestros estudiantes tienen que aprender. Y esto me lleva a retomar brevemente una pregunta que formulamos en nuestro foro de presentación, que iniciamos ya hace una semana, ¿no?, el jueves de la semana pasada. Y ahí preguntamos, además de pedirles a todos que se presenten y demás, ¿por qué creen que es necesario incorporar la perspectiva de género en los programas de las materias? Y sabemos que es una pregunta difícil. No es tan fácil de responder por qué es necesario incorporar la perspectiva de género. ¿Por qué? Decimos que es difícil porque, digamos, es entendible que muchos de ustedes, de los que participan, no se hayan puesto a pensar en esos motivos, concretamente, de por qué incorporarla a los programas. Es decir, supongo que todos los que estamos acá compartimos la convicción de que la perspectiva de género es importante, de que necesitamos tenerla en cuenta al enseñar, al interactuar con los estudiantes, al organizar las instituciones, ¿no? Pero quizás es un poquito más complejo darnos cuenta que además de todo eso, por supuesto, necesitamos interpelar con ella, insisto, al núcleo duro de nuestra profesión, a nuestros marcos teóricos, al objeto de estudio de nuestra disciplina y de nuestra asignatura, que no es exactamente lo mismo, y a los conocimientos que tenemos y los conocimientos que enseñamos. Porque en algún punto esos conocimientos es sobre los que se asienta, en parte, nuestra seguridad, por llamarlo de alguna manera. Estamos aferrados a esos conocimientos porque son los que nos identifican en algún punto como profesionales y son los que enseñamos. Entonces, por supuesto que interpelarlos y cuestionarlos es complejo, es difícil y es movilizador, seguro es movilizador. Pero, por eso, en este taller, darnos ese espacio a los docentes en general, un espacio protegido y amable en el que repensar lo que enseñamos, es uno de los grandes pilares de este taller, por el que ya pasaron 4 grupos de docentes en las 4 ediciones que ya desarrollamos en la Universidad de General Sarmiento, ¿no? Y es un gran acierto esto de interpelar a los programas, creo yo, de parte del grupo que comenzó con esta idea, que es el equipo coordinador, entre el que está Nuria, y Pía, y Alicia, y Mariela, y que finalmente desarrollamos como propuesta en conjunto a partir de esa iniciativa, ¿no? Solamente para contarles un poco, que me parece que es un gran acierto interpelar a los programas. El tema es, ¿cómo llevamos nosotras adelante este espacio de acompañamiento? Bueno, como ya les comentamos, y acá simplemente retomo, supongo que ya lo habrán visto en nuestra aula virtual y en nuestro programa, si lo leyeron, y en la hoja de ruta, quienes están inscritos al taller y en el cronograma, contamos con 3 tipos de espacios. Por un lado, clases escritas, asincrónicas, que son clases teórico-prácticas, y decimos que son teórico-prácticas porque si bien compartimos ahí un montón de aportes y reflexiones teóricos, digamos, y disciplinares y de reflexiones en general, también aportan ejemplos y preguntas e interrogantes y historias y anécdotas con la idea de esto, ¿no? de empezar a dialogar con esos aportes y de despertar reflexiones. La primera clase ya se publicó este jueves, la deben haber visto, publicamos todas las clases los jueves, y junto con la clase, que es sobre la dimensión epistemológica de los estudios de género, porque hacemos una clase de género, una clase de cuestiones didácticas, digamos, pedagógicas,
Y junto con la clase también habilitamos un foro de reflexión en el que con alguna consigna concreta les vamos a pedir que compartan esas reflexiones que les fue surgiendo, ¿sí? Que les fueron surgiendo desde la clase, desde pensar en sus experiencias y de revisar estas cuestiones, tanto personales como de la profesión general y de la profesión docente en particular, ¿no? Que también se habilitó el jueves. Y después, al día siguiente, el viernes, se habilita lo que para nosotros es casi el pilar central de nuestro taller, que es el foro de avances, ¿sí? Ayer se habilitó la primera consigna del foro de avances, habrá una consigna en cada semana, en línea con justamente lo que venimos trabajando en esa clase y en ese foro de reflexión, ¿sí? Y en ese foro de avances, lo que vamos a hacer y lo que les proponemos hacer, en realidad es que empiecen a trabajar directamente sobre sus programas, de manera individual o en el grupito en el que estén, en el equipo docente participando del taller. Les vamos a proponer que en las 3 primeras semanas, con distintas consignas, miren el programa críticamente, lo analicen, lo desmenucen un poco, lo interpelen y demás, ¿sí? De hecho, esta primera semana la consigna tiene que ver justamente con algo que recién mencionaba Alba, que es esto de preguntarle al programa qué voces está incluyendo, qué voces proponemos en ese programa, a quién traemos, a quiénes, desde distintas lógicas para pensar desde la interseccionalidad y desde otras categorías, para revisar un poco a quiénes en realidad les estamos proponiendo a los estudiantes que lean, ¿sí? ¿Quiénes son esos referentes? Si remiten a un ámbito únicamente académico o también, por ejemplo, como recién decía Alba, a comunidades, a la calle, a otras referencias y otras voces, ¿no? Y así habrá una consigna semana a semana. Y les decía, eso en las 3 primeras semanas, y en las 3 últimas semanas directamente es manos a la obra, a reformular el programa también con las consignas que les vamos a ir dando, reformulando, incorporando, por supuesto, la perspectiva de género y todo lo que quieran, además también del programa, ¿no? Que para eso vamos a apuntalar también desde lo didáctico y pedagógico. Y por eso decimos que se trata de un taller propiamente dicho, porque es un lugar donde aprender haciendo, donde no nos interesa que se lleven un listado de bibliografía para seguir leyendo después, sino que los protagonistas son los participantes del taller, y se van a ir, digamos, con el programa reformulado, ¿sí? Con un producto, ¿sí? Y nosotras vamos a ir guiando y acompañando en ese camino de volver a mirarse una y otra vez, en ese conócete a ti mismo y a tu propia asignatura un poquito cada vez mejor, hasta tanto logren incorporar de la manera que los haga sentir más cómodos la perspectiva de género y de diversidades en sus programas, ¿sí? Así que un poco ese es el planteo, les invitamos a que se sumen quienes aún no lo han hecho porque es intenso, eso seguro que lo es, y la verdad es que nos deseo a todos que disfrutemos este espacio compartido que tenemos por delante, y bueno, muchas gracias por estar ahí, y por supuesto si hay preguntas o comentarios, acá estamos. Bueno, muchas gracias, Vivi. Bueno, están los docentes ahí y las docentes, bueno, muy conmovidos y agradecidos en relación a este encuentro. Así que bueno, la propuesta es que continuemos trabajando en esto que decía Vivi, es muy intenso, pero vale la pena. Y es un tiempo, y bueno, también es como, vamos a decir, las primeras aproximaciones, no quiere decir que ese sea la última versión, pero sí es el inicio en un camino, bueno, que después ya no se puede volver atrás, ¿no? Cuando uno se pone los nuevos lentes que interrogan y develan, digamos, estas marcas que nos atraviesan y que tanto daño hacen. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Paula Sagué, yo soy coordinadora del área de género y diversidad sexual de la Secretaría de Derechos Humanos y Género. No me presenté y entonces, bueno, me están diciendo que me presente. Así que bueno, nos esperamos entonces la próxima, que será en septiembre, de este modo sincrónico, pero sí, continúa, digamos, el taller en este formato semanal por el aula de comunidades. Así que bueno, cualquier duda o consulta, también están los docentes disponibles, digamos, por ese medio para que podamos aprovechar esta experiencia. Muchas gracias, buen fin de semana para todas, para todos, para todes. Bueno, gracias por acompañarnos.